buenas tardes, mi nombre es Elizabeth y somos el colectivo Danza Azteca Xutecutli de colectivos culturales comunitarios de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos una nueva entrega de nuestro taller de narrativa de la danza y oralidad indígena, en el cual tenemos como invitada para tener una conversación, una charla, a Alejandra Tapia, mejor conocida como Xochitesca. Ella es jefa del grupo Chicagua de Conroe, Texas. Entonces le damos la bienvenida, le damos las gracias por su tiempo y bueno, vamos a escucharla. Sí, muchas gracias por la invitación, a ustedes, al colectivo, por la oportunidad de compartir un poco lo que hacemos en donde estoy. Claro. Y bueno, pues si no hay más cuestión, me arranco, ¿verdad? Me arranco para platicar. Entiendo yo que pues esta conversación es para pues comunicar, para compartir cómo se hace la danza en otros lugares. Claro. Y cuáles son las ventajas, los retos, cómo se trabaja, quién es el público, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Entonces yo trataría de estar contestando pues este tipo de preguntas que a lo mejor pudieran tener. Claro. Bueno, Chicagua Conroe, Texas es un proyecto, a mí me gusta llamarlo así, es un trabajo que surge precisamente un poco antes del 2002 con el anuncio de la inmigración hacia Texas. Y pues la idea de ir a Texas había sido principalmente, y fue principalmente por cuestiones laborales en el marco educativo, en las escuelas. Claro. Las escuelas de esta ciudad pequeña que se llama Conroe, Texas, que está a 60 kilómetros al norte de Houston, Texas. Entonces, el trabajo laboral, pues, ¿verdad?, que se iba a llevar a cabo allá y que se llevó durante muchos años fue enseñar, en este caso, español, ¿verdad?, en los programas bilingües del Distrito Escolar Independiente de Conroe, Texas. Y bueno, pues, como haciendo un poco de antecedente de con qué nos íbamos a encontrar. Y cuando digo nos, es porque en aquel tiempo migramos, mi dualidad GK-ASLA y yo, a ese lugar. Y pues íbamos justamente a trabajar con los jovencitos, los niños de las escuelas. En mi caso, yo iba a trabajar con los jóvenes de bachillerato. Mi dualidad iba a trabajar con los pequeñitos, ¿no?, los niños de primer y segundo año. Entonces teníamos un poco el espectro, ¿no?, el espectro completo del sistema obligatorio de Texas, que es desde los primeros años hasta el grado 12, que vendría siendo como el tercero del bachillerato. Entonces, viendo los programas y viendo un poco la dinámica también por las experiencias, pues veíamos que estos jóvenes podrían a lo mejor ser impactados no solamente con elementos académicos de enseñanza de conocimientos del sistema educativo, sino que probablemente podríamos incidir un poquito más si llevábamos un componente de cultura, de historia, de tradiciones, pero muy muy importante, de autorreconocimiento de identidades, ¿no? Es decir, sabíamos que una buena parte del público allá provenía de Guerrero, de San Luis Potosí, incluso de esta zona, Morelos, Ciudad de México. Entonces, pues nos parecía importante explorar cómo andábamos en esa parte. Y obviamente al ya tener la experiencia de danza en la Ciudad de México, específicamente antes de emigrar en la FESC Cuautitlán, pues veíamos que podría ser interesante activar algún trabajo de danza por esos lugares. Entonces, sí, efectivamente la migración vino en el 2002, en el año 2002, entonces, bueno, pues nos acomodamos, me acomodé ya a la dinámica del sistema, pero muy pronto, pues obviamente esa parte, pues finalmente el que es danzante donde sea y siempre es danzante y va a ver la manera de ser danzante. Entonces muy pronto se vio la primera oportunidad de empezar a presentar la danza en la comunidad y fue precisamente en el semestre del ciclo escolar 2002-2003 cuando por ahí de mayo, para la fiesta que es muy importante en Estados Unidos culturalmente hablando para la comunidad latina o hispana, como se le llama allá,
el famoso 5 de mayo, ¿verdad? Que es una cuestión ahí como de una de las fiestas culturales, no diría yo que cívicas necesariamente, pero sí culturales. Entonces una compañera maestra que sabía que danzábamos, porque hay que aclarar que durante todos esos meses, sin conocer nada ni nadie, ni si había danza ni no, pues el ensayo era muy sencillo, un huevo afuera del estacionamiento y una danzante, o sea yo, y ya, eso era todo lo que había, ¿no? Entonces, pero viene esta oportunidad en mayo, para mayo, y unos meses antes, un par de meses antes, empezamos a trabajar con los maestros de esa escuela que nos invitaron a hacer un festival del 5 de mayo y a participar con la danza porque esta amiga había visto lo que hacíamos. Entonces dijimos, bueno, pues sí, podemos empezar a hacer algo, ¿no? Por allí. Y entonces nos dedicamos a preparar a los maestros que iban a participar, porque no eran los niños los que iban a participar, sino eran los maestros. Entonces platicamos un poco de la danza, platicamos de que el 5 de mayo no es la independencia de México, platicamos de la batalla de Puebla, platicamos muchas cosas. Y al paso que íbamos platicando en esas tardes, los maestros iban confeccionando sus atuendos, ¿verdad? Que iban a usar para esa fecha. Y bueno, finalmente llegó esa fecha. Obviamente era un festival, una tarde de padres, y los invitados principales eran los padres hispanos, ¿no? De todos estos niños de esta escuela bilingüe. Y sí, se llenó el pequeño auditorio. Entonces cuando llegó nuestro número, bueno, pues obviamente en un espacio relativamente cerrado, en un gimnasio chiquito de una escuela primaria, pues suena el tambor, ¿verdad? Y suena todo lo que da. Claro. Y entonces entramos los maestros y es un impacto, ¿no? Es un impacto para la gente. Es tanto el impacto que al terminar la presentación, dos personas, dos madres, familia, se acercan de verdad llorando y dicen, es que no sé qué pasó. Dice, estoy llorando de la emoción de algo. Dice, es que el sonido, la danza, dice, algo me trajo. Y bueno, las flores abundaron, ¿verdad? Para la presentación. Y fue una cosa muy sencilla, muy discreta. Y sin embargo, pues eso obviamente también fue un poco como la luz verde, ¿no? La luz verde como para decir, hay necesidad, claro, hay que hacerlo y vamos a ver cómo se puede activar el trabajar la danza, pero principalmente para la comunidad, no solamente para la comunidad que se acerque a querer aprender, sino en este caso no conocíamos a muchas personas, a la comunidad de afuera, ¿no? A la comunidad que quiera conocer y aprender, y ese fue un poco como el camino. Los primeros años fue muy discreto, vamos a llamarlo así, porque no conocíamos danzantes, no sabíamos, nosotros creíamos que no había danza, sí había danza, por supuesto, pero poca, ¿no? Houston está a 60 kilómetros y efectivamente ya había ciertas manifestaciones de danza en Houston, pero no conocíamos a nadie, ¿no? Entonces seguimos nosotros durante varios años haciendo este tipo de trabajos como muy discretos, muy locales, en este tipo, ¿no? Incursionamos un poco con los chicos de la prepa, del bachillerato, y cubrimos varios eventos, ¿no? Tuvimos varios eventos de este tipo. Principalmente eran las fiestas patrias y el 5 de mayo. Esos eran los dos eventos en los que pues teníamos cierta participación. Pero no es sino hasta el 2006, o sea, aproximadamente 4 años después, ¿no? Cuando una de mis compañeras de trabajo, yo tenía en mi oficina una foto mía con mi atuendo, mi copil y mis plumas y todo, estaba muy bonita la foto, ¿verdad? Pues así. Entonces esta compañera yo creo que nunca había entrado a mi oficina y entró y la vio. Y esta compañera en aquel tiempo y hasta la fecha es una líder comunitaria muy importante donde yo estoy. Entonces ve la foto y me dice, yo quiero que eso venga aquí, que esté aquí. Entonces yo fue cuando le dije, bueno, le dije, es que yo hago eso, sí, claro. Hago esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues aquí no he visto yo mucho. Y también, de alguna manera, no era tanto como que quisiéramos invitar a la gente, no ha sido nunca nuestra, nuestra línea, reclutar, sino que quien se acerca, que lo haga voluntariamente,
y así, voluntariamente viene y voluntariamente se va. Claro. Entonces, por eso es que durante ese tiempo fue muy discreto el trabajo, porque nosotros no anunciamos, no abrimos así, pero era más bien esperar oportunidades, ¿verdad? Entonces, claro, esta oportunidad viene cuando esta persona dice, ¿habría manera de que, dice, ¿y hay más? Sí, sí, hay muchos más. Sí, y hay posibilidad de que alguien venga, de que vengan. Yo le decía, sí hay más, pero no están aquí, están en México. Entonces, decía, ¿y los puedes invitar a que vengan? Digo, sí, sí, claro que sí. Y entonces, ese fue, vamos a decir, el inicio, o el inicio de otra etapa. De otra etapa, definitivamente fue el inicio de una etapa, ahora sí ya de despegue, vamos a llamar así, del trabajo de danza. Porque entonces, en uno de los viajes que hice para acá, empecé a platicar con mis compañeros. Y hay que decir que compañeros, bueno, durante varios años, una de mis casas de danza fue el Semanahuac Tlamachtiloyan de la Plaza Torsa, así como Nahualcoyotl de Coyoacán, ¿verdad? Eran mis dos grupos de danza. Aunque yo empecé la danza en Guadalajara, en el Bosque de los Colomos. Pero como de Guadalajara me cambié a la Ciudad de México, entonces también muy pronto busqué dónde integrarme. Y claro, vivía yo en Cuautitlán, el metro, pues lo más fácil era caer en Bellas Artes, entonces era muy cómodo para mí llegar los sábados por la tarde a ensayar, ¿no? Entonces, y bueno, igual también en Coyoacán, ¿no? Entonces, obviamente la invitación, esa primera invitación, la extendí a los compañeros del Semanahuac. claro. Obviamente pues había que tener los documentos, ¿verdad? Para viajar, porque de ahí cantidad de personas podrían haber ido, pero pues el tema del documento, de la famosa visa, pues era importante, ¿no? Para poder ir. Entonces sí, efectivamente, el primer grupo que llega a Conroe, Texas, y es el primer grupo, y está asentado ahora sí ya históricamente, el primer grupo grande de danzantes que llega a Conroe, Texas fue en 2007, perdón, en el 2007, ¿verdad? Precisamente para las festividades de Fiestas Patrias, Claro. por ahí de septiembre. Y bueno, nos presentamos en el parque donde hasta la fecha tenemos nuestras prácticas, nuestros ensayos, varios de los eventos. Y bueno, fue la conmoción, ¿verdad? Fue la conmoción porque nunca la gente de Conroe había visto a un grupo de danza así, ¿verdad? Así. Hay que decir que había danza, Claro. de grupos folclóricos en las iglesias. Es muy común que exista allá. Es decir, las iglesias allá tienen casi por ley su grupo de baile folclórico. Entonces normalmente lo que hacen es el grupo de baile folclórico, que es como parte de la atención a la comunidad de la misma iglesia, prepara los festivales de la iglesia a lo largo de todo el año. Por lo tanto, cuando viene la fecha 12 de diciembre, pues ese grupo de ballet folclórico prepara también las danzas de la Virgen y portaban atuendos de luces, ¿verdad? Muy brillositos, ya saben, ¿no? Sí, clásicos, ¿no? Del ballet folclórico. Entonces, esa era la danza en todo caso que había respecto de esta cuestión, ¿no? Pero danza como la conocemos nosotros, con ceremonias, con fundamento, con estudio, con todo este componente que va alrededor de la danza no existía, y menos la danza de lo que se llama mexicanidad, ¿no? Claro. Entonces, pues ese día fue un gran impacto, no solamente fuimos allí, hicimos presentación en algunos otros lugares, incluso el Consulado de México en Houston, ¿verdad? Entonces, bueno, así, y ya de allí, pues fue realmente, a partir de ese año, el siguiente año, llegó otra vez otro grupo ya con diferentes integrantes. Ahora sí ya yo pude seleccionar un poquito más los integrantes que nos iban a acompañar. En ese tiempo, aunque ensayábamos, era muy discreto, eran unos cuantos, ¿no? Era más o menos el mismo formato todavía,
Pero al año siguiente, en el 2008, con ese segundo grupo que vuelve a ir para esas fechas también, entonces allí sí empieza, vamos a decir, el interés. Porque entonces sí ya la gente se acerca y dice: queremos aprender, ¿cómo le vamos a hacer? Y qué hay que hacer. Y entonces, digamos que ya a nivel comunitario, local, es que se empiezan a hacer los primeros ensayos de danza, ¿no? Entonces estamos hablando de enero del 2009. Enero de 2009. Es cuando se, vamos a decir, se constituye, por decirlo así. No tenía nombre todavía fijo, el trabajo no tenía todavía nombre fijo, porque justamente no era que yo quisiera ponerle alguno de los nombres de las casas a las que yo iba, claro, pero pues no tenía tanta referencia. Y luego eso de decir Semanáhuac, Tlamachtiloyan, Cono, Texas, el americano, pero ni por equivocación podría decir ese nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me puse a pensar y dije: no, esto tiene que ser un nombre corto, lo que decíamos, ¿verdad? Tiene que ser un nombre corto, que se pueda decir, que tenga un cierto impacto y que tenga un significado, claro, profundo. Y fue así como surgió la palabra Chicago, que en sus inicios había sido Chicahuac. En la forma clásica de escribir la palabra. Pero igual también cuando lo trataban de decir allá, quien hablara español e inglés no podía. Esa H les hacía mucho ruido, ¿no? A ver, como Chicago, no sé qué cosa decía, ¿no? Entonces dije: a ver, otra vez, vamos a pensar otra vez. Entonces fue ahí que pensé, dije: a ver, no es que quiera copiar, pero vamos a acercarnos un poco a lo que el americano está acostumbrado a decir. Y así hay tribus allá que son los Caracaguas, los Chickasaw, es decir, hay una serie de tribus que tienen nombres así cortos y muy fáciles de decir, ¿verdad? Para la persona que habla inglés. Y dije: vamos a simplificar la palabra Chicahuac y le vamos a poner Chicago con justamente las grafías modernas, ¿no? Claro. Entonces de ahí es que usamos la K y la W para poner Chicago, ¿no? Claro. Y ya fue Conroe, Texas, para mostrar que es un trabajo que se hace en Conroe, Texas. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, con todo esto que nos platicó, usted empieza a danzar en la FES Cuautitlán. Bueno, no antes. A danzar, sí, no. Yo empecé a danzar a principios de los 90. No podría decir yo 90, 91, no, 93 quizás, por allí, en Guadalajara. En Guadalajara, sí, en Guadalajara. Ahí esos son mis inicios de danza. Y obviamente, justamente, los Colomos, no sé si ubiquen bien Guadalajara, esa parte, pero justamente la Basílica de Zapopan, en donde se hace la romería, hagan de cuenta que está aquí. Y el Bosque de los Colomos, incluso hay una callecita en la plataforma donde está la basílica. Hay por ahí una callecita, no sé ahora cómo esté, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había una callecita que bajaba el cerro y bajaba justamente a este bosque. Y este bosque se llama el Bosque de los Colomos. Y entonces allí, en ese Bosque de los Colomos, había un maestro, ¿verdad? Un señor que trabajaba la danza. Claro. Entonces, también le queríamos preguntar, ¿cómo se lleva a cabo la danza allá? O sea, ¿qué implica hacer danza allá? Bueno, no venía preparada, no, sí venía preparada. Pero sí quiero compartirles, déjenme ver, aquí está. Y no sé, digo, si no se necesita ver necesariamente. Sí. Bueno, sí, quizás sea interesante echarle un vistazo. Este es digamos que la manera de trabajar, quizás un poco también la práctica de trabajo te obliga a estructurarte y a organizarte de cierta forma, claro, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión personal, quizás, de una manera como yo trabajo. A mí se me ocurría que había que darle como una estructura, no tanto sistemática, pero sí un poquito esquemática, como para poder tener claro qué queríamos hacer con la danza, debido a la variedad de público
que sabíamos que teníamos. Por un lado, sabíamos que teníamos comunidad, es decir, inmigrantes, como decíamos, de los estados de por acá, ¿verdad? Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Ciudad de México. Básicamente esos son los lugares que alimentan esa parte donde estamos, ¿no? Entonces, también era importante conocer de dónde venían, cómo habían llegado y qué era lo que buscaban, ¿verdad? Obviamente la mayor parte de la gente que emigra para allá tiene muy claro que se va a trabajar, ¿verdad? Y va a buscar un bienestar y ese tipo de cosas. Entonces, de repente como que la parte de la cultura se relega y se deja a un lado porque pues yo vine a trabajar, ¿no? Ya lo demás si se puede, qué bueno. Pero obviamente nosotros tenemos afortunadamente una cultura extremadamente arraigada, ¿verdad? Yo digo por fortuna porque eso es lo que nos hace únicos en muchísimas cosas. Entonces finalmente muchos de estos compañeros, aun cuando pues tenían sus trabajos y todo, siempre tenían esa inquietud de juntarse, de hacer ciertas festividades, de todo este tipo de cosas, por esa misma raíz, ¿no? Entonces, esta es una parte de la comunidad. Pero también teníamos otra parte de la comunidad que era ya no la comunidad propia, no los connacionales, sino los de fuera, ¿verdad? Es decir, la comunidad sajona, anglosajona, asiática, negra, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues ve, y hasta la fecha no ha cambiado mucho, ve en la gran masa de la población latina hispana mano de obra, ¿verdad? Es decir, mano de obra excelente, por cierto, Claro. ¿verdad? Excelente, por cierto, pero mano de obra, al final de cuentas. Entonces, otra de las cuestiones que era importante para nosotros era mostrar que además de ser mano de obra de lo mejor, justamente tenemos todo un bagaje, todo un equipaje de cultura, de tradiciones y de historia. Y que podemos ser generadores y creadores de arte, de este tipo de expresiones, ya no solamente de sustento básico, ¿no? Sino de otro tipo de sustento emotivo y emocional, ¿no? Claro. Entonces de ahí que surgió un poquito como la inquietud de definir cómo iba a ser el grupo de danza y cuáles iban a ser los propósitos del grupo de danza, ¿no? Entonces, en primer lugar, el grupo de danza hasta la fecha está formado mayoritariamente por personas de México, pero en los últimos años ha cambiado. Hemos recibido gente de Bolivia, de Colombia, obviamente de Salvador, de Honduras, que hacen danza, ¿verdad? Entonces Claro. eso es muy interesante, ¿no? También. Y también otra cosa importante es que era un grupo local, es decir, del lugar de Conroe, pero en los últimos años también tenemos gente nativa de Houston, que son personas de origen latino, mexicano, pero que ya nacieron en Estados Unidos, en Houston, y tienen ya, digamos, otra línea de pensamiento que no solamente es mexicana, ¿verdad? Ya hay una raíz por allí chicana, está obviamente la raíz mexicana, pero también está la raíz sajona. Entonces, viendo pues toda esa composición, es que en el tiempo hemos ido ajustando. Eso en cuanto a la composición, pero también en la idiosincrasia. El grupo principal es mayoritariamente católico, ¿no? Entonces, sí hay un reto importante en cuanto a la cuestión de la danza, pues fue ese, ¿no? Es decir, cómo en un momento dado presentar nuestra historia antigua, hablar de Quetzalcóatl, hablar de Quiahuitl, hablar de Tlaloc, sin que las personas se sintieran, como que estábamos siendo adoradores de ídolos, vamos a decirlo así, y otra, poder transmitir el mensaje que esa es parte de nuestra historia y que al final de cuentas el confrontar nuestra historia no debe asustarte, sino que en todo caso el conocerla no va a pasar más que
una o de dos, o te fortalece en tus creencias o ajustas ese patrón de creencias, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto tuvo que ver para poder conformar el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, ahora nuestro trabajo trabaja pues las danzas que nosotros llamamos comunitarias, trabaja en ciertos momentos lo que hemos dado por llamar las danzas patronales, y trabaja por supuesto una línea importantísima que es el concepto del Calmecac, ¿verdad? El concepto de la escuela, el concepto de lo que podemos hacer para aprender sobre nuestras raíces. Claro. Hablábamos hace ratito un poco de cómo se agregan personas externas a su propuesta de danza, ¿no? Que al final de cuentas sí es como tratar de reivindicar pues nuestras raíces como mexicanos, pero que también como a veces andamos adoptando también a todo quien se acerca, ¿verdad? Pero hablemos de las costumbres de allá, ¿no? ¿Cómo son recibidas dentro dentro de esos espacios, la apropiación de nuestra propia cultura y llevarla hasta ese punto? Bueno, esa es otra pregunta muy, muy buena, porque obviamente el primer tope son nuestros propios connacionales, ¿verdad? Es decir, precisamente porque este tipo de manifestaciones han sido relegadas, ¿verdad? Minimizadas, subestimadas y todo lo sub que le quieran poner, ¿no? Claro. Al final de cuentas, precisamente la gente de lo que se quiere liberar es de ser indio, ¿verdad? ¿Cómo que ahora me quieres? Yo ya me vine para acá y ahora quieres que vuelva otra vez a estas cosas. Entonces ese es quizás el primer reto, ¿no? Pero es un segmento, es un sector, ¿verdad? Hay un sector de nosotros mismos que precisamente busca, ¿verdad? Que precisamente empieza la atracción visual, ¿verdad? Al final de cuentas, a veces hemos criticado mucho, y yo respeto todas las opiniones y todo lo que se puede decir al respecto, pero luego hemos visto que se critica en un momento dado la cuestión de los atuendos, ¿verdad? Entonces, es importantísimo en esta parte de los atuendos saber que ahora sí que el amor entra muchas veces por los ojos, ¿verdad? Y que finalmente un atuendo bien portado, un atuendo bien plantado, es lo que va a despertar la primera chispa de atracción. Claro. Recordando un poquito así, o ampliando la respuesta a la pregunta anterior, es como las mismas costumbres de ahí de los nativos americanos, de las costumbres ya arraigadas, cómo aceptan o cómo reciben la danza. Bueno, no es fácil, definitivamente no es fácil, obviamente hay una cuestión, yo pienso que es una cuestión como de competencia, incluso hasta como una especie de amenaza, vamos a llamarlo así. Hay que recordar que los nativoamericanos están conformados en tribus reconocidas federalmente. Esto ya es una cuestión federal, política y todo eso. Para poder ser nativoamericano reconocido, tienes que pasar por un montón de trámites, pagar muchísimo dinero y entonces eres reconocido como nativoamericano. Entonces, parte de ese, o tú vas a llegar a decirme que porque traes un atuendo eres nativoamericano y que te tengo que aceptar así nada más. Es como decir, yo tuve que pasar todo esto para poder ser visto como nativo americano. Entonces, ha sido muy difícil para la danza pisar los foros de los nativoamericanos. Ahora, recientemente, hay un poquito más de apertura hacia sus powwows, que son sus festividades, a las ceremonias de tipi y todo esto, ¿no? Pero eso ha sido por gente que de alguna manera tiene vínculo personal con algún miembro de alguna comunidad nativoamericana, no porque sea una cuestión aceptada por la comunidad. A nosotros nos dicen que nosotros no somos nativoamericanos. Y yo siempre les digo, ¿yo qué quieres que haga con mi 65% de sangre nativoamericana? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ¿no? De alguna manera hay que honrarla, validarla y mostrarla, ¿no? Entonces, pero sí hay un tema interesante que es que no es fácil. Pero vamos, sí, así.
En este sentido, bueno, hablando del Calmeca, ¿no? O sea, una cuestión muy importante que nos platicaba hace rato es acerca de la educación, que fue lo que la hizo migrar, ¿no? ¿Cómo, bueno, o dentro de ese trabajo también está sumergido el tema de la danza, de la tradición que usted lleva también? Desde ahí empieza, hice un trabajo ahí, nos estaba platicando un poco. ¿A nivel laboral? Ajá, a nivel laboral. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar en la prepa que les comento, porque esa fue la oferta de trabajo para mi persona, ¿verdad? Claro. La prepa de Conroe. Entonces, yo llegué como maestra de prepa de español para hablantes nativos. Esto es interesante, porque obviamente está la clase de español, pues para los americanos, ¿verdad? Que no hablan español y les enseñan a decir, así como nosotros el pollito chicken, pues ellos también, nomás que ahora es chicken pollito, ¿verdad? Sí. Entonces es al revés. Entonces, no, yo iba a trabajar justamente con la comunidad, con los jovencitos de la comunidad hispana, cuya lengua originaria, vamos a decir, de casa, era el español. Y bueno, obviamente había una entrada allí, ¿verdad? Porque justamente ya nada más así tranquilamente, el mismo plan de estudios, el programa del semestre, incluía en una de sus unidades, vamos, o sea, en México Antiguo. Claro. Entonces, no, pues ahora sí que yo dije, no, pues aquí estamos, ¿no? Porque en toda esa unidad, normalmente trataba yo los temas, ¿verdad? Allí mismo a los chicos les enseñaba pasos, las actividades iban justamente, más que nada, a que ellos reconocieran, a valorar sus orígenes. Porque entonces yo les pedía, yo decía, levanten la mano, ¿quiénes son de Guerrero? Ya. Bueno, entonces para mañana o en la semana van a hablar con sus papás o sus abuelitos, o si hablan con sus abuelitos, pregúntenles tal y tal y cosas, cuáles cosas, ¿no? Entonces había un trabajo que hacer con los chicos para que investigaran un poquito más sobre sus comunidades. Eso era una cosa. Y yo, en muchas ocasiones, durante esa unidad y en ciertas fechas, yo me ponía mis atuendos. Entonces yo llegaba a la clase con mis atuendos. Y como una de las cosas que tenemos que hacer en estas escuelas es que entre cada periodo de paso tienes que estar en la puerta del salón, pues yo estaba así, ¿verdad? De adorno en la puerta esperando a mis alumnos, y pues claro que todos así como que wow, porque mi copili, mis trajes y todo, ¿no? Entonces hablábamos de eso, ¿no? Entonces sí había una oportunidad a nivel escolar dentro del mismo sistema de abundar sobre el tema. Claro. Bueno, esta pregunta va un poquito en torno porque, bueno, nuestro tallercito o la narrativa de esta plática va como un poco dedicada como también a los muchachos, ¿no? Pues para que observen que el trabajo de la danza no nomás es ir danzar tal vez, ¿no? Y también para todas las personas que nos ven, ¿no? Que el trabajo de la danza no solamente es ir y pararnos o disfrazarnos, ¿no? O ir a representar a, como a veces nos dicen, apaches o aztecas, ¿no? Sino lleva un trabajo mucho más profundo, ¿no? Y también una labor social que se hace en torno a este trabajo. Sí. Nos gustaría un poco que se dirigiera, de hecho, a nuestros alumnos, ¿no? Y que les diera, bueno, una palabra, más que un consejo, una palabra de qué es la profundidad de esto. Sí, bueno, definitivamente quien descubre la belleza de la danza, descubre un mundo nuevo, abre una ventana, para ponerlo en términos fáciles, de un edificio de cantidad de pisos, en donde cada piso va a ser algo diferente. Es decir, un piso puede ser el piso de las tradiciones, otro piso puede ser el piso de la comida, otro piso puede ser el tema de las familiares, ¿no? Los abuelos, otro piso puede ser el tema de la vestimenta, y que al final de cuentas el pertenecer a una comunidad es importantísimo por dos razones, ¿verdad? Es decir, una de las razones es que la danza, lejos, y voy a usar la misma palabra, lejos de alejarte de tu comunidad y de lo que eres y de tus costumbres, debe reforzar que lo que haces es valioso, pero al mismo tiempo
no pensar que lo que haces es lo único que es valioso. Claro. Es decir, la danza te permite abrir no solamente el edificio de la casa, la ventana del edificio de la casa, sino todas esas ventanas para mirar hacia afuera, y que hay un mundo tremendo, y que incluso la misma danza te va a permitir conocer otros mundos, que al final de cuentas lo que va a hacer es que te ayude a centrarte más, a valorar más quién eres, y al final de cuentas a ser parte de una expresión de la que muchos quisieran ser parte, pero por prejuicios, estigma, pena, vergüenza, no se animan a abrazar, y que una vez que brincas esa barrera, entonces verdaderamente estás en el mundo de abrazarte tú en todo lo que eres. Sí, claro. Bueno, pues muchos temas, mucha plática, mucho tema que explorar. Ojalá y en algún momento pues podamos tener una otra plática igual de extensa, más extensa, ¿no? Con Sí, más bueno. tiempo. Le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos de verdad mucho sus palabras, el conocer su experiencia también. Le agradecemos infinitamente esta plática que nos ha regalado. Muy, muy contenta de haber compartido esto, y un abrazo a ustedes, Gracias. al colectivo, y obviamente a mis compañeros de danza, a todos, sin distinción cual ninguna. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.